Un día súper especial. ¿Tienen las hojas de la predicación o no? ¿No la tienen? ¿No la tienen? Ay, vino el rapto secreto, se llevaron las hojas. No, para hoy día no habían hojitas, no hay hojitas porque me faltó la fe, hermanos, me faltó la fe. Empezó a llover tanto. Yo vivo allá en Ciudad Satélite, o sea, de Maipú, camino hacia Camino Melipilla, imagínense, súper lejos. Y a veces se desborda el río y uno no puede pasar. Si seguía lloviendo todo el día, yo dije, no vamos a poder alcanzar, no vamos a poder atravesar los ríos y toda la cosa. Así que teníamos pensado hacer algunas modificaciones. Yo dije, no va a llegar nadie. Sí, más o menos. Habíamos preparado otra cosa, sin embargo, cuando cachamos como a las 8:30 de la mañana que ya la lluvia estaba menguando, dije, ok, vamos a ir al culto y vamos a estar con nuestros hermanos. Era más que nada para evitar riesgos y cosas semejantes. También hoy día vamos a continuar con la historia. Ahora, la razón esencial por qué no están sus hojitas, porque en realidad se nos acerca el 9 de agosto. ¿Qué hay el 9 de agosto? ¿Qué hay el 9 de agosto? A ver, todos los que leen sus hojitas y los boletines, es el día de Acción de Gracias. Y ese día es un día especial, ya que nos vamos a juntar todos, van a venir hermanos de Valdivia, hermanos de Rancagua, hermanos de Chillán, y nos vamos a juntar porque ese día vamos a dar gracias, como el nombre lo indica, al Señor por todo lo que nos está dando, por todo lo que está sucediendo, por las plantaciones, por los jóvenes que se están formando para el ministerio, por los grupos de vida y por un montón de otros proyectos que tenemos también y anhelos que deseamos. Por eso le voy a invitar durante el sermón también a que comience a reservar y a orar primeramente, a orar. Cuando hay gente que viene a mi oficina y toma decisiones y me dicen, pastor, decidí esto, yo lo primero que le pregunto, ¿y oraste? Y le preguntaste al Señor. ¿Le preguntaste a tu Señor o tomaste una decisión autónoma e independiente? En otras palabras, decisiones carnales. Las decisiones carnales son aquellas que no son consultadas a Dios, por si acaso. Y digo carnales en el sentido de que la carne generalmente se pudre cuando no está congelada, se pudre. En ese sentido, a veces nuestras decisiones se pudren y pudren todo lo que hacemos cuando no le preguntamos al Señor. Y por eso los invito a leer Génesis conmigo, capítulo 26 del versículo 2 en adelante, continuando con la vida de Isaac. Génesis 26 del 12 en adelante. ¿Lo van a proyectar o no? Sí, perfecto. ¿La Reina Valera? Sí, la Reina Valera, perfecto. Luego voy a ir explicándolo en la NBI, porque es un poco más claro. ¿Ya? Vamos a leer la Reina Valera. Génesis 26, versículo 12 en adelante, dice así. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Oremos. Gracias a Cristo Jesús. Amén. La vida de Isaac, como veníamos diciendo, era una vida que descansaba en el pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Recuerdan la predicación del domingo pasado? Cuando los animales fueron partidos. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Y pasa solamente Dios mientras Abraham miraba y obraba, cómo Dios mismo hacía las promesas y Dios mismo garantizaba el cumplimiento de las promesas. Y por eso Dios en el mismo capítulo 26 aparece a Isaac y le habla y le dice y renueva el pacto. Sin embargo, en el versículo 5, por ejemplo, del capítulo 26 dice, por cuanto, dice, o versículo 4, mejor dicho, versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto, y ahí le da la razón, oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Le hace la promesa de bendecir a Isaac, continuando el pacto. Acuérdense que la Biblia tiene todo un tema unificador que es el pacto, que es lo que se llama la alianza. Y yo
prometo que voy a bendecirte, le dice. Te voy a multiplicar, voy a bendecir, voy a darte, así como las estrellas del cielo, voy a darte descendencia. Es más, te voy a bendecir y tú, a través tuyo, van a ser benditas las familias y todas las naciones. Sin embargo, habíamos dicho que era extraño, porque el verso 5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y en realidad nosotros llegamos a la conclusión que Abraham no fue tan fiel. Sí, Abraham fue un hombre que creyó al final en las promesas del Señor, pero constantemente vemos, por ejemplo, cuando expulsó a su hijo Ismael, cuando, por ejemplo, no creyó en la promesa que Dios lo iba a bendecir a través de Sara, sino que engendró un hijo en la carne con Agar, su esclava, cuando mintió y dijo que su esposa era su hermana para salvar el pellejo. Sin embargo, nosotros aquí comenzamos y llegamos a la conclusión de que este pacto de Abraham era un pacto que reflejaba a Cristo. Y que si hoy día hace un pacto y una alianza con nosotros, en realidad este nombre Abraham tipifica a nuestro Señor Jesucristo como el único obediente, el único fiel, la única cabeza representativa que nosotros tenemos. Y por eso podríamos leer nosotros en el versículo 5, por cuanto yo, y parafraseamos, ¿cierto? Y poniendo el tipo teológico claro, y podemos decir, en vez de Abraham, podemos decir Cristo. Por cuanto yo, Cristo, mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por lo tanto, Isaac es un tipo como todos nosotros. Más adelante veremos que Isaac también es un tipo de Cristo, pero Isaac también necesitaba un Salvador. Isaac también cometió errores, no obstante Isaac también estaba bajo la bendición de Dios y bajo el pacto de Abraham. Pero como todos nosotros, Isaac en la tierra que Dios le dijo que no se mueva, que se quede ahí, que no descienda a Egipto, estoy recordando el sermón pasado, sin embargo Dios ahí lo comenzó a bendecir. ¿Se acuerdan cuando quería arrancar a Egipto y Dios le dijo, porque había hambre, no vayas? Ahora vemos que se están cumpliendo, ya empezamos a ver tu biografía, tu historia, mi historia. Cómo Dios ya después de haber creído Isaac en aquella tierra, dice, y cosechó aquel año, verso 12, 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Porque cuando Dios te dice quédate, donde está la presencia de Dios, es ahí porque Dios te dice quédate. Y donde está la presencia de Dios, estará también la provisión de Dios. Nuestra tierra, lo natural para nosotros, es nuestra comunión con Cristo. La tierra, nuestra herencia, es Cristo el Señor. Y a pesar de que podemos pasar por dificultades o pasar por algunas, abre comillas y cierra hambres, cierra comillas, vemos que ya Dios está cumpliendo, que Dios es fiel. Y eso debemos entender nosotros en nuestra cabecita, que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Dios sigue siendo fiel. Por eso no podemos definir nuestra identidad en base a nuestra situación, sino que debemos definir nuestra identidad, nuestra fe, nuestro caminar en base a nuestra posición. ¿Cierto? ¿Entendieron eso? Pueden anotarlo más adelante si quieren. Entonces, no es mi situación, sino que es mi posición. Y tu posición es la de un hijo de Dios. Y eso es lo que hicimos en el anuncio del perdón, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Más adelante en el mismo Efesios, Pablo dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y ahí está la diestra de Dios. Ahí está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y la diestra de Dios es el brazo poderoso de Dios. Y esa diestra está contigo. Y el poder de Dios está contigo. Sin embargo, a pesar de esa hambre que hubo en la tierra, y a pesar de esa hambre, Isaac fue fiel y se quedó y permaneció y Dios lo prosperó. Esta vida igual comienza con problemas, igual hay dificultades, porque la gente al ver la bendición de Dios sobre ti, al ver la mano de Dios sobre ti, te va a comenzar a tener envidia. Mira lo que nos dice, y ahora voy a leer la NBI, la nueva versión internacional, que es un poco más clara. Dice, Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1 porque el Señor le había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico.
Ahí vemos la prosperidad y la bendición de Dios. Dice, verso 14, NBI, esto causó que los filisteos comenzaron a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Así que Abimelec le dijo a Isaac, aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. ¿Y sabes lo que nos encontramos aquí? Que también la envidia va a tratar de cortar la bendición sobre tu vida. Cavar los pozos, de hecho los pozos se les llamaba en aquella época don de Dios. ¿Se acuerdan de esa palabra don de Dios? ¿Se acuerdan cuando Cristo se encontró con una mujer en Juan capítulo 4 y Cristo le pide agua a esta mujer y que estaba ahí en el pozo? Y esta mujer le dice, Señor, ¿cómo me vas a dar agua si no tienes con qué sacarla? Y Cristo le dice, si conocieras el don de Dios. A los pozos eran como oasis en el desierto y eran cuestiones de vida o muerte. O sea, incluso negarle agua a alguien en el desierto era el peor crimen, era condenarlo a muerte. No atender a una persona, no darle hospitalidad a un peregrino en el desierto era literalmente asesinarlo, matarlo. Y aquí Isaac estaba cavando pozos que malintencionadamente los filisteos, que no querían entregar la tierra, que no querían reconocer el pacto que Dios había hecho con Abraham, es más, el pacto que Dios había hecho con Abimelec, fueron y taparon los pozos. Los pozos eran una forma de decir, también esto es mío, esto me pertenece, esto es herencia mía. Y por eso ellos tuvieron tanta envidia, porque Isaac, creyendo a la bendición de Dios, descansando en la promesa de Dios, empezó a actuar como dueño. Empezó a cavar pozos para sus animales, para empezar a comenzar sus procesos productivos, para abastecerse. Sin embargo, vienen los enemigos y le tapan esos pozos. A veces la vida cristiana comienza así. El Señor, y ahora voy a hablar a nivel de iglesia, tú lo puedes aplicar a tu vida. Esencialmente el reino de Dios es sobre toda la tierra. Jesucristo nos llamó a poseer la tierra. Jesucristo en la gran comisión nos envía y nos llama y nos manda a anunciar el evangelio a toda la tierra, a todas las naciones, para la obediencia a la fe. Y podríamos decir que cada pozo es cada iglesia que nosotros plantamos, cada instancia de anunciar el evangelio, de anunciar la vida nueva. En tu casa tú puedes tener un pozo de agua fresca, un don de Dios, cuando haces un grupo de vida. Cuando estudias la palabra en tu casa con tus hijos, con tus amigos, cuando nosotros proyectamos las plantaciones de iglesia, nosotros seremos una iglesia que caminará por la tierra prometida. Formaremos más Isaac, engendraremos más hijos para que vayan y caven pozos. Sin embargo, tú sabes que tenemos un enemigo. Es más, también yo podría llamar como pozos tu trabajo. Es más, nosotros como cristianos sabemos que no solamente tenemos un mandato misionero, sino que también tenemos un mandato cultural. Es decir, Dios también se manifiesta y obra y actúa y extiende su reino en tu negocio, en tu trabajo, en tu oficio, en tu profesión, en tus empresas, porque tú no trabajas para ti, ¿cierto? ¿Para quién trabajamos? Para el Señor, ¿cierto? Como dice la Escritura, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. Y 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Y esa era la visión de Isaac. Cuando Dios reafirma el pacto con Isaac en el versículo, no recuerdo bien, en el versículo 4 y en el versículo 5, Isaac sencillamente estaba honrando el trabajo de su padre. Isaac captó la visión, Isaac tomó la visión, pero vino la oposición. Y es natural que tú tengas oposición. Cada vez que nosotros vemos un hijo de Dios que crea los mandamientos del Señor, que da testimonio de Cristo o pretende desarrollar cultura para la gloria del Señor o rescatar la cultura para la gloria del Señor, va a tener oposición. Alguien ha tapado pozos que tú o que tu descendencia ha abierto para la gloria de Dios. Por eso Isaac fue y los destapó nuevamente, porque dice, esto es mío, esto es para la gloria de Dios. Aquí hay agua fresca que va a fluir para bendecir la tierra prometida, donde otros van a beber, donde otros van a comer.
Sin embargo, nosotros vemos que ya había, no solamente estaba la bendición de Dios sobre Isaac, sobre esa tierra, sino que había un pacto para que veas el poder de la traición. Si nosotros nos vamos al capítulo número 20, el padre de Isaac, esto es Abraham, había hecho un pacto con Abimelec. Ahora, este Abimelec al cual le dice a Isaac, ándate fuera, se piensa que no es el mismo Abimelec que hizo el mismo pacto con su padre. Se piensa que pudo haber sido su hijo o un título real de una institución que había en aquella época que se llamaba Abimelec. Eso no está claro. Lo que está claro es que era la misma tierra, eran los mismos habitantes y era el mismo pacto. Mira lo que nos dice Génesis capítulo 20 del versículo 1 en adelante. Dice, capítulo 21, perdón, me equivoqué. Génesis capítulo 21 en adelante. 22 dice así: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Entonces empezaron a hacer un pacto, una alianza. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. O sea, siempre, hermanos, van a tratar de tapar la fuente de bendición de nuestras vidas. Siempre vamos a tener oposición. Siempre va a haber eso. No te deprimas, no te angusties, porque estás en el lugar indicado con el Dios indicado. Siempre van a querer tapar el lugar que Dios te dio para que no fluya bendición para nuestras vidas ni para la iglesia del Señor. Si Abraham tuvo ese mismo problema, Isaac también después tuvo el mismo problema. Y sigamos leyendo. Verso 26. Y respondió Abimelec: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelec a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Porque fue muy inteligente Abraham a todo esto. Y él respondió, mira lo que dice Abraham: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Verso 32. Y así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. El cuento es que, mira, tenemos 2 promesas. La promesa de Dios, que le había garantizado a Isaac la tierra, pero también la promesa del hombre. Sin embargo, el hombre falla. Aquí vemos que 100 años después se olvidaron de ese pacto, quebrantaron ese pacto. Y aquí el Señor nos está diciendo algo. ¿En quién estás confiando más tú? ¿En las alianzas que hacemos con el hombre? ¿En los tratados que hacemos con el hombre? Y hoy día puedes estar quebrado. Y hoy día puedes estar herido. Pero sobre ese pacto que hiciste con algún hombre, con alguna mujer, y estoy hablando en todas las áreas, tú vas aplicando, aprende a aplicar matrimonialmente, laboralmente, familiarmente, una expectativa que tenías de tu papá. Yo esperaba que mi papá me diera parte de esto y se lo dio a mi hermano. ¿Cuántas veces yo no he visto eso? Gente dolida, gente decepcionada. Yo soy el último, el decepcionado. O yo esperaba que mi mujer también tirara para el lado mío y tiró para el lado de su mamá. O yo esperaba, o yo tenía esta expectativa. ¿Sabes, hermano? El Dios de los cielos ha cavado un pozo mejor para ti, el pozo del cielo, el pacto del cielo. Y eso es lo que debe sostener tu vida. Que a pesar, gloria a Dios por las promesas de los hombres, gloria a Dios por las leyes, por los contratos, por los pactos, por las promesas, por los negocios que tú haces. Gloria a Dios por eso. Pero aquí Isaac, fíjate lo que sucedió cuando vienen, desconocen el pacto anterior y mira lo que le dice Abimelec: aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Lo estaban echando de su tierra. Tierra que, y por derecho terrenal también. Ambos derechos. Y le dicen, córrete. ¿Cómo reaccionaría usted cuando le desconocen sus derechos?
¿Cómo reaccionas tú? Y aquí vamos a ver en quién estaba puesta. Por eso la serie de este sermón se llama Aprendiendo a ser fieles. ¿Te das cuenta de la cantidad de plata que estaba perdiendo, en otras palabras también? El medio patrimonio. Hermano, esa realidad la vamos a ver en nuestra vida una y otra vez. Y vemos a este padre de la fe, a este patriarca que está pasando los mismos problemas que tú y los mismos problemas que yo. Pero miren cómo reacciona en el verso 17 de NBI. Voy a leer la NBI que es más clara. Dice que Isaac se fue de allí, se fue. Isaac se fue de allí. Bueno, ¿cómo Isaac es tonto? Que no pelea por lo suyo, que no lucha por lo suyo. No, es que Isaac se pasa de tonto. Pero ojo, cuidado. Isaac no huyó, no se fue ni por miedo, ni por temor, ni porque no tuvo argumento. Vamos a ver más adelante que Isaac tenía un fundamento más grande, un fundamento más fuerte. Dios ya le había dicho, quédate aquí a pesar del hambre, y Dios lo había bendecido. Ahora nuevamente, cuando dio oposición, ok, si yo les molesto, si ustedes están desconociendo mis derechos, voy a seguir avanzando para no molestarlos. La humildad de este hombre. Miren la humildad de este hombre. Y aquí el Señor nos llama a nosotros, sobre todo en esta sociedad que hoy día a todos nos están enseñando nuestros derechos y nuestros deberes. Y tus deberes, tu obligación, pero estamos parados principalmente sobre lo que la gente me debe a mí. Esa actitud, hermano, sobre todo en una iglesia, habla de una persona que confía harto poco en las promesas del Señor. ¿Por qué más bien dice 1 Corintios capítulo 6, no resistís el agravio? ¿Por qué ustedes hacen litigio? Sus problemas los van a resolver a la calle, afuera, con gente incrédula. ¿Cómo no tenéis fe? ¿No podéis resolver sus conflictos entre ustedes? Y aquí vemos un hombre piadoso, un hombre de paciencia, que espera en el Señor. Y mira lo que dice. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Ahí le había dicho la otra vez al Señor que se quedara. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte, otra vez. Y les puso los mismos nombres que su padre le había dado. Voy a seguir avanzando. ¿Se dan cuenta? Él iba avanzando, iba abriendo pozos. Avanza, hermano. Y a donde estés abre un pozo. Y donde estés abre una posibilidad de bendición. No te estanques. No te quedes, hermano. Sigue avanzando. ¿Te echaron? Me echaron. Pero no te quedes. Oh, y nos quedamos pegados. Y nos quedamos pegados al pasado. Miramos el futuro, ¿cómo? No, miramos el futuro, como dijo alguien, con la nuca. ¿Ah? Hay un epitafio que dice, aquí yace un hombre que iba a ser feliz mañana. Mañana voy a ser feliz. Mañana voy a orar. Mañana voy a buscar a Dios. ¿Por qué chuteas para mañana? Isaac no se quedó pegado, me echaron. Me hirieron. Me quitaron mi derecho. Avancemos, chiquillos. ¡Vamos! Y se cava un pozo. ¿Te hicieron una? Camine, caballero. Camine y levante otro pozo. Y mira lo que te va a pasar. Te voy a leer tu historia. Sé que no se la estoy leyendo a algunos. Abrió nuevamente, verso 18, los pozos de agua que habían sido cavados en tiempo de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y los puso los mismos nombres que su padre le había dado. Cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial. Pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo pleito. Te vas a encontrar con pozos en tu vida que se llaman pleito. ¿Qué tengo que hacer cuando me encuentre con un pleito? Dos opciones, dos soluciones te doy. Una, primero, venga el segundo semestre a todos los cursos de pacificación que va a hacer nuestra hermana Claudia Ducos, y todos nosotros vamos a capacitarnos en la pacificación, que harto que necesitamos aprender los principios de pacificación a la luz del Evangelio. Y en segundo lugar, siga la huella de Isaac, siga caminando. Mire lo que hace, porque había peleado con él. Después sus siervos cavaron otro pozo, por el cual también se pelearon. Por eso Isaac lo llamó enemistad, dice. Dos pozos aparecen en nuestras vidas, pleito y enemistad. No estamos en un mundo caído, chiquillos.
Tu vida, lo siento, no va a ser perfecta y no tiene por qué ser perfecta. En la tierra que Dios te ha dado, porque todavía estamos en un mundo caído, van a haber pozos que se llaman pleito y enemistad en tu vida. Pero usted siga caminando nomás. Hay cosas dolorosas en tu vida, ¿cierto? Son pozos de amargura, de aguas amargas, de dolor. Usted siga caminando. Avance. Siga avanzando. Esa es la tierra que Dios te dio. Y esa tierra no depende de los hombres. Depende del plan que Dios ha escrito para ti. Y sigamos leyendo. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo. Pero esta vez no hubo ninguna disputa. A este pozo lo llamó espacios libres. Llegará un momento, hermanos, en que el plan de Dios se va a cumplir perfectamente. Y ya se van a acabar las disputas. Se van a acabar las enemistades. Vas a llegar a un lugar donde el plan de Dios vas a empezar a verlo con claridad. Y dijo, el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. ¿Cuántos han llegado a ese lugar ya? ¿Cuántos han llegado a ese lugar? Yo todavía no he llegado. Posicionalmente ya estoy en el cielo. Espacios libres. El pozo del agua fresca. Cristo, el don de Dios. Ya lo tengo a Él. Pero en esta tierra todavía seguiré avanzando. Y te tengo noticias. Eres un peregrino. Eres un peregrino en esta tierra. Nunca las estacas de tu tienda deben ser tan profundas como para que no tengas que levantarlas. No te hagas dueño de nada en esta tierra. No te hagas dueño. Dios te dio tiendas. No te mandó a construir casas. Dios te dio tiendas para que sigas caminando, para que sigas viendo hacia dónde te estamos viendo el Señor. Un historiador hizo hace poco el siguiente descubrimiento, o él, mejor dicho, lo escribió y lo planteó así. De todas las grandes religiones del mundo, todas tienen sus catedrales y sus edificios y sus grandes mausoleos en el mismo lugar donde nacieron. Todas las grandes religiones. Y no se han movido de ahí. Y no han tenido ningún impacto. El hinduismo, que nace en la India, ahí están. Y ahí son mayoría. Y ahí están sus edificios. El budismo, ¿dónde está? Ahí también, en la China. Y ahí hicieron sus edificios y todo lo que hay. Todas las grandes religiones. ¿Y sabe lo que descubrió este historiador? Que el cristianismo es la única, entre comillas, religión que se ha movido por toda la tierra. Fueron fuertes ahí en la Palestina. Ahí fueron fuertes. Pero después el Señor los movió hacia el norte de África con San Agustín. Y ahí fueron fuertes. Y empezaron las persecuciones. Y se fueron a Europa. Y ahí fueron fuertes. Y después llegaron más persecuciones. Y se fueron a Norteamérica. Y ahí se hicieron fuertes. Y después vino el secularismo y la frialdad. Y el Espíritu Santo se movió a América Latina y a África. La naturaleza de los cristianos es ser peregrinos. Porque tenemos la eternidad estampada en nuestros ojos. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Porque podemos perder bienes materiales en este mundo. Pero a Él no lo perderemos. Porque nadie va a tapar el pozo del cielo. Nadie va a tapar la fuente de vida eterna que es Cristo y que es tu herencia. Y es para ti y está dentro tuyo. Porque tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice la Escritura. Cuidado, cómo construyes tu vida. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu ruta? Nuestra ruta viene del cielo. Nuestros planes vienen del cielo. Y Dios te moverá. Y Dios te moverá. Y Dios te va a quitar cosas muchas veces. Y Dios te va a sacar muchas veces. Para salvarte de tus ídolos. Para enseñarte que no has llegado al lugar espacioso todavía. Por eso dice, y voy terminando. De allí Isaac se dirigió a Beerseba. Y ahí seguía el peregrino.
Y ahí seguía el peregrino. ¿A dónde, Señor? ¿Y lo ves amargado? ¿Y lo ves con resentimientos? ¿Y lo ves con prejuicios? ¿Me quiero matar? No voy más a la iglesia. No me saludaron. No me reconocen. A este sí que no lo reconocieron. Toma tus cosas y te vas. Toma tus cosas y te vas. Y es ahí aparece el consuelo de Dios. ¿Qué hora es? Estamos bien. 10 para la 1. Y ahí aparece el consuelo de Dios. Perdón. Verso 24. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Ahí aparece Dios a consolar a este Isaac que tal vez estaba a punto de quebrarse, que no entendía mucho el plan de Dios para su vida. Y ahí es cuando nosotros debemos aprender a poner nuestra mirada no en los pozos que perdiste, no en las posibilidades que te neutralizaron en tu vida. Me dio calor. La unción. ¿Quién me ayuda, chiquillos, por favor? Cuando yo iba a una iglesia pentecostal, estaba el don de la chaqueta. El pastor tiraba la chaqueta y se caía de espaldas. Mi papá decía, porque él no iba a esa iglesia, me decía, así que tú vas a la iglesia donde está el don de la chaqueta, me decía. El poder de Dios es fuerte en algunos lugares, sí. Y hay gente que se cae por el poder de Dios. Hay otros que se tiran, pero hay gente que se cae, de verdad. La presencia, el quebranto. De hecho, la predicación de Jonathan Edwards, un gran calvinista, hacía que la gente cayera de espaldas, de rodillas. Se agarraban de las columnas de la iglesia. Pecadores en manos de un Dios airado. ¿Leyeron ese sermón? ¿Lo leyeron? Léanlo. Pecadores en manos de un Dios airado. La gente se agarraba a las columnas de la iglesia porque pensaban que la tierra se los iba a tragar. Como era tan simpático, primero le abría el infierno. Bueno, después se lo cerraba y le abría el cielo. Entonces iban todos rajados a convertirse a Cristo. La gente quedaba impactada del poder y de la gloria del Señor. Pero aquí aparece Dios. Y aquí me llama la atención una sola cosa para seguir avanzando y terminando. Dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Dios, ¿saben? No solamente nos da su nombre. Dios siempre nos da su nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu fe? ¿Cómo te llamas? Cristiano. El pueblo de Dios. La iglesia de Dios. La iglesia de Cristo. El Israel de Dios. Dios siempre nos da su nombre. Pero fíjate que hay ocasiones en que Dios toma tu nombre. Y eso me encanta. Más que suficiente.